buenas lágrimas, ¿ya? Te amamos, José, ¿ya? Señor, te damos gracias por el cuerpo de Cristo, por la iglesia, Señor. Y eso queremos, Señor, amarnos tanto que nuestro corazón se quiebra cuando alguien parte, Señor. Cuando alguien sufre o alegrarnos cuando personas se alegran, Señor. Danos la capacidad, Señor, de estar unidos a pesar de la distancia, Señor. Y te damos gracias, Dios, por todo lo que tú nos das. También te pedimos, Dios, que tú nos enseñes ahora con tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. El título del mensaje de hoy es Adquirir sabiduría. ¿Ya? Y ahí tenemos dos Biblias, que ahora una reemplaza a la otra, pero sigue siendo potente la palabra de Dios, ¿cierto? ¿Ah? Y si te gusta leerlo, a mí en la mañana me gusta leer la hoja, ¿ya? Sí, no sé por qué, ya, es tu generación antigua. No digo que la otra no la leo, pero la hoja me encanta porque la puedo subrayar, y la puedo subrayar, y la puedo rayar. Y la de acá es subrayada, pero después cuando entro de nuevo ya no está. Así que algo hago mal. Pero está bien, ¿sí? Adquiramos sabiduría, es el título del mensaje de hoy. Proverbios 4:5 dice, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no olvides mis palabras, ni te apartes de ellas, ¿sí? Hay una sabiduría humana que nos da la capacidad de vivir situaciones, ¿sí? Alguien que es pintor y ha pasado toda su vida pintando un lugar, tiene mucha sabiduría, ¿cierto? Si un chico está recién empezando a pintar, para entregar, ¿sí? La sabiduría siempre está ligada a dos cosas. Uno es la experiencia de vida, ¿sí? Que puede tener una persona, por ejemplo, las mamás, cuando la hija le llama, ¡ay, cómo se hace esto! Y la mamá le explica cómo se hace, ¿sí? ¡Oh, tuve mi hijo! ¿Cómo es? Y la mamá le entrega esa linda sabiduría que adquirió durante tantos años junto a su pequeña, ¿cierto? Porque una cosa es leer un libro cómo tener un hijo, otra cosa muy distinta es vivir el proceso de ser padres. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Cuando las personas dicen, te presento a mi hijo, y es un cachorrito o un gato, ya se han fijado esto, ¿no? Y uno piensa y dije, bueno, eso es fácil, un perro te obedece. ¿Ya? A veces los hijos ni te pescan. Y te hacen sacar canas verdes, rojas, moradas, de todo lo que hay, ¿sí? Entonces hay cierta sabiduría que está en la vida, ¿ya? Si tú no necesitas de ella, ¿ya? Depende de tu área, vas a ir a un médico, ¿cierto? Que te va a dar un consejo, una consulta, ¿ya? O vas a ir a personas que tú sabes que saben, como un mecánico, ¿sí? Hay cierta sabiduría que es humana, que te lo da la experiencia. Pero no estamos hablando de esa sabiduría. Estamos hablando ahora de una sabiduría que es divina, que se va a enseñar, ¿ya? Que viene de lo alto. Es el consejo que susurra el Espíritu Santo a tu oído, ¿ya? Sigamos. Uno de los libros donde el pueblo de Israel dejó de lado la sabiduría y la inteligencia es el libro de los jueces, ¿ya? Dios le dio la ley a Moisés, la Torá, ¿cierto? El pueblo de Israel no quiso entrar a la tierra prometida, dijo, no, voy a estar 40 años aquí, al solcito, en el desierto. Y después de eso vino Josué, junto con Josué y Caleb, conquistaron la tierra, ¿sí? Esta tierra que fluye leche y miel. Y entre esto empezaron ya a sentarse en esta tierra tan linda y tan próspera. Pero pasó algo. El libro de Jueces menciona a 12 líderes o 12 jueces de Israel, ¿ya? No los voy a nombrar todos, ahí están Otoniel hasta Sansón, ¿ya? Justo son de las 12 tribus de Israel. ¡Uy, qué casualidad! ¿Ya? 12 jueces, 12 tribus, ¿ya? Pregúntale al Señor por qué está justo ese número repetido en la Biblia. Son buenas preguntas que tú le puedes hacer al Señor. Señor, ¿por qué hay 12 jueces y también hay 12 tribus? ¿Me quieres decir algo?
¿Tiene algo más que está ahí en la palabra que tengo que discernir? ¿Ya? El Espíritu Santo te habla. Es muy entretenido esto. ¿Ya? Israel necesitó un juez porque Jueces 3:12 al 31 dice: Israel volvió una vez más a sus malos caminos. ¿Ya? Estaba todo bien, pero volvió a hacer la cosa como él quiso y se desvió. ¿Y qué pasaba esto? Que pueblos los venían a conquistar en medio, y Dios levantaba un juez lleno de sabiduría, de amor, ¿ya? Y cuando ese juez estaba vivo, todo marchaba bien hasta cuando el juez moría y volvía a pasar esto, ¿ya? Que se volvían a desviar. Y así sucesivamente 12 veces. En Jueces 21-25 dice: en esos días Israel no tenía rey, y cada uno hacía lo que le parecía correcto según su propio criterio. Si podemos resumir el libro de Jueces, es que Israel perdió la visión de la verdadera sabiduría y empieza a tomar esta sabiduría humana que nace con rebeldía dentro de tu corazón, ¿ya? Y dice, en otra versión dice, Israel hizo lo que quiso. No sé si tú te has fijado en tu vida, sobre todo a cierta edad, cuando uno tiene entre los 14 y los 20 años, que te nace este bichito de hacer lo que a ti se te pega la regalada gana, ¿ya? ¿Ya? Y aunque te lo digan los profesores, te lo digan tus papás, está dentro de ti, ¿sí? Y después cuando tienes 50 años, miráis hacia atrás y decís, ¿cómo se me ocurrió? No tenía ni una pizca de alcohol en la sangre más encima. ¿Ya? Pero es esto, porque nuestra naturaleza está a hacer lo que creemos que es correcto. ¿Sí? Por eso peleamos tanto en la política, porque cada uno tiene una visión definida de lo que cree que es correcto, ¿sí? Y la queremos imponer al otro bajo lo que pensamos, ¿ya? Este pensamiento siguió a Israel por mucho tiempo. ¿Qué pasó? Israel en el tiempo de los jueces dejó de enseñar con prolijidad los estatutos y ordenanzas dados por Dios a Moisés. Se empezó a perder esto de enseñar. Cuando David fue nombrado rey, él desconocía algunas cosas de la ley de Dios, ¿ya? Unos pequeños detalles que están entre medio, ¿ya? Vamos a ver un ejemplo. Las instrucciones que Dios le dio a Moisés para transportar el arca del pacto se perdió, ¿ya? Veamos en 1 Crónicas 36, del 6 al 10. Dice, luego David y todo Israel fueron a Baala de Judá para traer de regreso el arca de Dios. Pusieron el arca de Dios en una carreta nueva y la tiraron. Una carreta bonita, la hicieron, nuevecita de paquete, ¿ya? Y pusieron el arca ahí. David y todo Israel celebraron ante Dios con todas sus fuerzas, entonando canciones y tocando todo tipo de instrumentos musicales. Liras, arpas, panderetas, címbalos y trompetas. Cuando llegaron al campo de trillar de Nacón, los bueyes tropezaron y Usa, que se creyó más limpio que el barro, ¿ya? Extendió la mano para sujetar el arca porque se había caído. Entonces se encendió el enojo del Señor contra Usa y lo hirió de muerte porque había puesto su mano sobre el arca. ¿Qué pasó con David? David se molestó mucho con Dios por ese incidente. Pero tiempo después intentó trasladar el arca del nuevo pacto, pero esta vez a la forma de Dios. ¿Sí? Esta historia que está en Samuel, a mí me llama mucho la atención muchas cosas. Primero, que el arca fue capturada y se la llevaron en carreta y la pusieron en un templo, el templo de Dagón. ¿Y cómo la bajaron? Si Usa tocó el arca y se murió, ¿por qué el pueblo filisteo cuando toca el arca no muere? ¿Sí? Ellos transportaron el arca en carretas. Pero, como a ellos no se les fue dada la instrucción de cómo transportar el arca,
su pecado de desconocimiento, pasó piola. Pero al pueblo de Israel, la nación escogida por Dios, sí se les dio la ley y las instrucciones muy claras de cómo transportar el arca. Pero debido a la historia de Jueces, se fue perdiendo la sabiduría, ¿sí?, dada por Dios, se fue perdiendo esto y la transportaron como ellos quisieron. ¿Ya? Primera Crónicas 15, 25, 26. David aprendió. Luego David y los ancianos de Israel, junto con los generales del ejército, fueron a la casa de Obed-edom, donde estaba el arca, que se quedó ahí, para trasladar el arca del pacto del Señor a Jerusalén con gran celebración. Como era evidente que Dios ayudaba a los levitas mientras llevaban el arca del pacto del Señor, dieron apenas 6 pasos y David sacrificó un toro y un ternero engordado. Yo subrayé como era evidente que Dios ayudaba a los levitas. Me hice la pregunta, ¿evidente de qué? ¿Cuál era la evidencia? Y sabes que me empecé a buscar, que me costó mucho encontrar esta información. Si se los voy a repartir a ustedes. Dato curioso de 2 teorías del arca de la alianza. ¿Ya? 1. Cálculos humanos. El arca del pacto no debería pesar más de 83 kilos. Este peso es el ideal para transportar 4 personas, 20 kilos cada uno, según la ciencia. ¿Sí? Si había que transportar el arca, ese es el peso que debería tener. No debería tener más. Pero, en el versículo anterior dice, como era evidente que Dios ayudaba a los levitas mientras llevaban el arca del pacto, e hicieron una carreta nueva, ¿sí?, y la transportaban con 2 bueyes, quiere decir que esa cosa pesaba mucho. ¿Se entiende? Tenía que tener un peso. Entonces, hicieron cálculos de acuerdo a la madera, al oro y todo lo que estaba ahí, ¿ya? Y todo lo que tenía, más las 2 tablas de piedra que estaban dentro, el arca no debería haber pesado menos de 278 kilos. Estamos hablando si hicieran el arca con la tecnología de ahora, con la sierra de ahora, con el oro de ahora, con todo lo que está ahora, cortando la piedra como la hora, así delgadito y todo, pesa 278 kilos, 70 kilos por persona. ¿Sí? Si volvemos a leer el versículo anterior donde dice, como era evidente que Dios ayudaba a los levitas mientras llevaban el arca del pacto del Señor, wow, porque era extremadamente pesada. Lo más normal era que tú transportaras el arca en una carreta, porque era muy pesada. ¿Sí? Y por eso, al tiro dieron apenas 6 pasos, 1, 2, 3. Y David se puso tan contento que sacrificó un toro y un ternero engordado. Y muchas más cosas más que salen de ahí. Porque era imposible. Dios estaba ayudando a los levitas a cargar el arca. Entonces, cuando se pierde la ley, en un momento determinado, y la forma de trasladar el arca, lo más normal era que, como la cuestión era tan pesada, era transportarla en una carreta. ¿Sí? Esa es sabiduría humana. Si tienes algo pesado y tienes una carreta con bueyes, transpórtalo en la carreta con bueyes. ¿Sí o no? Sabiduría humana, ¿no? ¿Sí? No le transportar así a tu espalda. Bueno, ¿para qué? Si están los bueyes y las carretas, para eso las creamos. Pero aquí tenemos una sabiduría divina de cómo Dios ayudó al pueblo de Israel a cargar el arca. Entonces, cada vez que ellos levantaban el arca, podían ver que el poder de Dios estaba con ellos. ¿Sí? Era como, wow, esto no se puede hacer humanamente. ¿Sí? Sigamos. Jesús en Mateo 11:30 dice, pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana. ¿Sí? Cuando cruzamos esto con la otra palabra, estamos entendiendo que no hay peso que Dios te pueda dar a ti que no sea liviano.
porque Él te da la fuerza para poder hacerlo. Cuando nuestra mente dice, ¿podemos cumplir la palabra de Dios? No, no la puedes cumplir, a menos que Dios te dé la capacidad y la fuerza para poder hacerlo. ¿Podemos llevar el arca? No. 4 personas no. Pero Dios fortaleció a los levitas para poder transportar el arca. ¿Cambia la situación o no? Cuando Dios nos ayuda a cumplir su palabra y lo entendemos así, es como, dejé de mentir porque me puse divino y miré al cielo y dije, no. Pero realmente dejé de mentir porque Dios me ayudó con su Espíritu Santo y ahora me da la capacidad de frenar mi lengua y ya no miento. Sigamos. En el Salmo 28:7 dice, es mi fuerza, el escudo que me protege de todo peligro. En Él confiaré y Él me ayudó. Está hablando David. En mi corazón hay tanto gozo que grito con fuerza muchas veces, cantando alabanzas a Él, porque lo he visto como me ha fortalecido. Siguiente, David entendió la importancia de leer la palabra de Dios y él aconseja a Salomón en su lecho de muerte. 1 Reyes 2:3. Cumple los requisitos del Señor tu Dios y sigue todos sus caminos. Obedece los decretos, los mandatos, las ordenanzas, las leyes que están escritas en la ley de Moisés, para que tengas éxito en todo lo que hagas y donde quiera que vayas. Entonces, antes de morir, David mandó a llamar a Salomón y le dijo, ¿sabes qué? Este es mi último consejo que yo te doy. ¿Ya? Salomón partió bien, muy bien su gobierno. En una plegaria maravillosa, le pide a Dios que le dé sabiduría para guiar a su pueblo. ¿Dónde está eso? ¿Ya? Y el Señor le responde, está en 1 Reyes, y el Señor le responde a Salomón, 1 Reyes 3, del 10 al 12. Al Señor le agradó que Salomón pidiera sabiduría. Así que le respondió, como pediste sabiduría para gobernar a mi pueblo con justicia, y no has pedido una larga vida, ni riquezas, ni la muerte de tus enemigos, te concederé lo que has pedido. Te daré un corazón sabio y comprensivo, como nadie nunca ha tenido jamás y tendrá. ¡Wow! Salomón ora por sabiduría, ¿sí? Y Dios se la concede, ¿sí? Y Salomón vivió toda su vida lleno de sabiduría, ¿o no? No. En un momento determinado de su vida, se empieza a desviar y empieza a tomar la sabiduría humana para gobernar. Al punto de cuando Salomón muere y se está levantando de rey, le dicen, Salomón fue duro con nosotros. Su mano estuvo muy dura con nosotros. Los impuestos, fue cosa seria, Salomón. Así que te pedimos y te damos un consejo que ojalá tú como próximo rey seas un poquito menos duro que Salomón. ¿Ya? Y no sabían nada, que el otro rey fue peor. Pero sigamos viendo la vida de Salomón. Salomón declara que hay algo que le faltó en su vida. Eclesiastés 7:23. Si tú nunca has leído Eclesiastés, te vas a dar cuenta que léelo. Y sabes todo lo que hizo Salomón. Salomón dijo, probé de todo, hice de todo. Alcancé lo que nadie más ha alcanzado. ¿Sí? Pero mira lo que dice. Eclesiastés 7:23. Siempre hice todo lo posible para que la sabiduría guiara mis acciones y mis pensamientos. Y me dije, me propongo ser sabio. Pero no funcionó. El hombre más sabio del planeta Tierra escribe en Eclesiastés, me propongo ser sabio, pero no funcionó. ¿A qué pasó? ¿Qué pasó? Salomón le faltó seguir el consejo de su padre David. ¿Cuál fue el consejo que le dijo? Cumple los requisitos del Señor tu Dios, sigue todos sus caminos, obedece los decretos, los mandatos, las ordenanzas, las leyes, ¿sí?
y la ley de Moisés para que tengas éxito en todo lo que hagas. ¿Sí? Veamos qué le faltó a Salomón para escribir. Me faltó sabiduría. La busqué, pero no la encontré. Las leyes que están escritas en la ley de Moisés, Deuteronomio 17, del 14 al 20, pautas para los reyes. ¿Sabías que hay una parte de pautas para los reyes? Bueno. Estás por entrar a la tierra que el Señor tu Dios te da. Cuando tomes posesión de ella y te establezcas allí, tal vez, se te ocurra pensar, deberíamos tener un rey para que nos gobierne. Samuel, ¿te acuerdas de Samuel o no? En la historia dice, Israel, queremos un rey, queremos ser igual que todas las naciones. Y Samuel le da una profecía, pero si ustedes quieren rey, va a ser así, 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 así. Sí, por eso el pueblo no puede elegir, porque siempre cuando elige mal. Por eso uno tiene que orar, para que podamos elegir bien en la Constitución, en las leyes. Si la iglesia no ora por nuestros gobernantes, créanme, no eligen bien. ¿Ya? Y aún así pidieron rey. Entonces, cuando tomes posesión de ella y te establezcas allí, tal vez se te ocurra pensar, deberíamos tener un rey para que nos gobierne tal como tiene las naciones que nos rodean. Si tal cosa sucede, asegúrate de designar como rey al hombre que el Señor tu Dios te elija. Tendrás que nombrar a un hermano israelita, no para ser extranjero. El rey no deberá construir grandes establos para sí, ni enviar a su gente a Egipto para comprar caballos, porque el Señor te ha dicho, nunca vuelvas a Egipto. Salomón se casó, incluso hasta con la hija del faraón. ¿Ya? Siguiente. El rey no deberá tomar muchas esposas para sí. ¿Cuántas esposas tuvo Salomón? ¿Se acuerdan o no? Como 800 sin contar las concubinas. El rey no deberá tomar muchas esposas para sí, porque ellas te apartarán su corazón del Señor. Todos los templos que fueron construidos en el tiempo de Salomón fueron por las esposas que él tenía extranjeras. El culpable de que el reino se dividiera fue Salomón. Que llegaran los paganos fue Salomón. Tampoco deberá acumular para sí grandes cantidades de oro y plata. Tenías hasta escudos de oro. ¿Sí? Cuando se siente en el trono a reinar, deberá producir una copia de este conjunto de instrucciones en un rollo. En la presencia de los sacerdotes y levitas, tendrá esa copia siempre consigo y la leerá todos los días de su vida. Esto es sabiduría. De esa manera aprenderá a temer al Señor su Dios al obedecer todas las condiciones de esta serie de instrucciones y decretos. La lectura diaria impedirá que se vuelva orgulloso y actúe como si fuera superior al resto de sus compatriotas. Y también impedirá que se aparte de los mandatos en lo más mínimo. Además, será una garantía de que él y sus descendientes reinarán por muchas generaciones en Israel. Dos tipos de sabiduría. Hay una que está en la palabra de Dios. Si no leemos la palabra de Dios todos los días, vamos a terminar como Salomón. ¿Sí? La palabra de Dios nos da la sabiduría divina y nos mantiene mirando lo invisible. ¿Qué es lo invisible? Jesús. ¿Sí? Si quieres apartarte, sé sabio en tu propia opinión. Haz lo que te pegue la regalada gana, si te quieres apartar. Pero si quieres mantenerte en los caminos del Señor, tienes que leer la Biblia todos los días. Porque nuestra sabiduría humana va contra la sabiduría divina. Están en enemistad. Queremos hacer lo que queremos hacer.
A veces pueden venir pensamientos diciendo, Dios me habló. Cuídate de ese Dios me habló si en tu vida no estás leyendo la palabra de Dios. ¿Sí? Si se ha enfriado ese tiempo, retómalo. Porque muy probablemente estás adquiriendo sabiduría, pero humana, no sabiduría divina. Siguiente. Que no te falte la sabiduría. Propone en tu corazón leer todos los días la palabra de Dios. ¿Cuántos van a proponer en su corazón hoy día leer todos los días la palabra de Dios? Nuevamente. Haga un pacto con Dios. Mira, con Felipe, bueno, no quiero nombrarlo, pero todas las mañanas leemos 2 minutos. Son 2 minutos. Pero hoy, ¿qué cuesta? Hoy, pucha, ¿qué cuesta? ¿Me dio, no? ¿Caché? ¿Por qué 2 minutos? El día tiene 24 horas. Leí la cantidad de tonteras. Porque ahora, como todos tienen celular, ¿quién no ha leído un meme? ¿Ya? ¿Sí o no? ¿Quién no ha leído un meme? ¿Ya? Leí una cantidad de cuestiones. ¿Cómo 2 minutos en tu vida? Empieza leyendo Proverbios para adquirir sabiduría divina. Son 2 minutos. Si amas a Dios con todo tu corazón y dices que Él es el rey de tu vida, toma 2 minutos de tu vida para decir, Señor, para no apartarme, para que no adquiera sabiduría humana, toma estos 2 minutos para que tenga sabiduría divina. Santiago 1:5 dice, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. ¿Sí? Está ahí, para que la tomemos. Tú sabes, uno de los conceptos de sabiduría divina que viene en lo alto es el perdón. Cuando damos segunda oportunidad, tanto a nuestra persona cuando nos equivocamos, tú sabes que a veces somos duros no solamente con las personas que nos rodean, sino con uno mismo. Cuando tú te equivocas, es como, ¡oh, me equivoqué! Y te dais con el látigo, ¿sí? Pero cuando nos perdonamos a nosotros mismos, y mira, amar a tu prójimo como a ti mismo es una condición. Si no me amo, si soy duro conmigo mismo o conmigo misma, ¿ya? Voy a tener problemas en amar al otro. ¿Sí? Parte por uno. Entonces, eso es sabiduría divina. Siguiente. Jesús dijo en Mateo 7:24, todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que construye una casa sobre una roca sólida. ¿Sí? Y al igual que Israel, a veces pensamos que es muy difícil. ¿Cómo voy a transportar el arca? ¿Cómo voy a leer? ¿Es difícil la vida cristiana? Sí, y a veces no es romántico seguirla. Pero al igual que Israel, Dios te va a dar el poder para levantar el arca y hacerlo a su manera. ¿Sí? Si lo haces a tu manera, muy probablemente mueras en el camino. Te va a ir mal. Pero si lo haces a su manera, te va a ir bien. ¿Sí? Y te va a dar el poder para poder hacerlo. Desde el principio de la Biblia, el hombre no ha tenido poder para hacer la voluntad de Dios. Dios tiene que venir y capacitarlo. ¿Sí? Pero cuando Él viene y lo experimentamos con fuerza, diciendo, ¡wow! Dios me dio el poder para hacerlo. ¿Sí? ¿Cuántos dicen amén? A veces vamos a tener familiares que están enfermos y tienes que cuidar. Y eso es una carga pesada. ¿Sí? Que Dios te dé el poder para poder hacerlo. ¿Sí? A veces la tristeza, cuando dicen un manto de alegría que te cubra. ¡Ay, pero estoy triste! ¿Sí? Y no está mal estar triste. ¿Sí? Pero necesitamos el poder de Dios para poder llevar nuestra tristeza.
¿Cuántos dicen amén? Y así toda nuestra vida cristiana estamos constantemente experimentando el poder de Dios en nuestra vida para poder hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer, obedecer su palabra. No podemos por sí solos. ¿Sí? Oremos. Señor, te damos gracias, Dios, por tu palabra. Te damos gracias por tu sabiduría que tú nos das. Señor, permítenos entender y comprender cuál es nuestra sabiduría humana que nos aparta de ti, Señor. Danos esa revelación que viene de lo alto, Dios, y no caer igual que los jueces en ese tiempo. Hacer las cosas a nuestra manera, porque no es a nuestra manera, es a tu manera, Señor. Y como seres humanos nos cuesta mucho tomar esas verdades. Ven, Señor, ven sobre cada uno de nosotros, Señor, y ayúdanos. Y las personas que están llevando cargas pesadas, te pido, Señor, que tú le des la fuerza para poder llevarlas. No somos superhéroes, ninguno de nosotros. Cada uno lleva una carga, pero tu palabra dice que tu yugo es liviano y ligera tu carga. Señor, ven con tu Espíritu Santo y quita el peso que estamos llevando, que no nos corresponde llevar, y solamente tomemos tu cruz. Puesta la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ven, Espíritu Santo, y ayúdanos en esto.